la acción, con noticias y verdades. Giro internacional, giro internacional, el mundo en tu oído. Giro internacional. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Giro Internacional, el podcast donde desarrollamos y relacionamos distintos hechos históricos del mundo. Mi nombre es Mateo Viagle y hoy me acompañan invitadas de lujo, las internacionalistas Pilar Díez de Oñate, Almendra Escaño y Clara Vicchi. Un aplauso por favor, ¿cómo están chicas? Hola Mateo, estoy muy emocionada por el tema de hoy. Hola, sí, hoy tenemos mucho que discutir. Hola a todos, qué genial estar acá. Para quienes nos escuchan por primera vez, en este podcast jugamos con una ruleta que nos da de manera espontánea un hecho histórico sobre el cual debatir al respecto. Y lo hacemos abordando el tema y relacionándolo con otros hechos del mundo. Y la ruleta hoy decide que hablaremos sobre... ¡Cuba! ¡Wow! Un tema bastante intenso. Sí, especialmente considerando la situación actual del país. Sin duda, la Revolución Cubana es un tema muy interesante, ya que conceptualmente hablando es un término asociado a la libertad, que implica un cambio radical mediante la participación del pueblo en diversos ámbitos. Es necesario comenzar desde el principio para tener una mirada más completa de la historia. Cuba, una isla ubicada en el centro del Caribe, fue colonizada por España en 1492 y desde entonces se convirtió en una colonia clave en la región, no solo por su posición estratégica, sino también por su economía basada en el cultivo de azúcar. Exactamente, Almendra. Aunque Cuba era una colonia próspera para España, el descontento comenzó a crecer, especialmente en el siglo XIX, cuando otros países latinoamericanos comenzaron sus procesos de independencia. A raíz de esto, surgieron movimientos en Cuba que buscaban la independencia total de España, y de esta manera surgieron figuras revolucionarias claves. Así es, ahí donde aparece José Martí, un personaje fundamental que simboliza la lucha por la independencia de Cuba. Martí fue un poeta, un intelectual, un líder revolucionario que fundó el Partido Revolucionario Cubano y organizó la Guerra de Independencia de 1895. Es cierto, Mateo, aunque sus esfuerzos eran intensos, la guerra se complicaba y España aún contaba con una gran presencia en la isla. Pero la situación de un giro inesperado cuando se involucró Estados Unidos en lo que se conoció como la Guerra Hispano-Estadounidense. La explosión del buque norteamericano Maine en el puerto de La Habana en 1898 fue el detonante para que Estados Unidos interviniera, alegando proteger a sus ciudadanos y apoyando a los cubanos en su lucha por la independencia. Así es, Pilar. La guerra fue breve y ese mismo año España fue derrotada. Los términos de paz se establecieron en el Tratado de París, en el cual España renunció a su control sobre Cuba, pero en lugar de una independencia completa, Cuba quedó bajo la influencia de Estados Unidos. Y no solo fue una influencia económica, Estados Unidos ya aplicaba su política del gran garrote en América Latina, es decir, una diplomacia que usaba la fuerza para proteger sus intereses en la región. En 1902, cuando se aprobó la Constitución cubana, se incluyó la enmienda Platt, que le otorgaba a Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos internos del país. Esta enmienda limitaba la soberanía de Cuba y la convertía formalmente en un estado protectorado. Durante las siguientes décadas, este control estadounidense generó una frustración masiva en la población. Las condiciones sociales y económicas no mejoraron y el resentimiento se fue acumulando, especialmente entre las clases medias y los sectores obreros que veían a la política estadounidense un obstáculo para el desarrollo de Cuba. Este descontento creció más cuando Fulgencio Batista tomó el poder en 1952. Su régimen se caracterizó por la represión y la corrupción. A medida que pasaba el tiempo, el malestar generalizado en la isla fue el motor que impulsó a muchos cubanos a unirse a la oposición, donde aparecerían figuras importantes como nuestro queridísimo comandante El Che. Bue, queridísimo por vos, vamos despacio. Antes, es importante mencionar la Alianza para el Progreso en 1961. La misma fue un programa de cooperación que buscaba fomentar el desarrollo económico en América Latina, evitando que otros países siguieran el camino de Cuba. Se utilizó el embargo económico a Cuba como medio por el cual Estados Unidos buscó frenar la influencia de la revolución en la región, ya que, como sabemos, Cuba se apoyó en la Unión Soviética y en las ideas comunistas. Por eso, el país hegemónico excluyó a la isla de la economía mundial prohibiendo las exportaciones a la misma. Sí, y a pesar de esos esfuerzos, la situación interna en Cuba ya estaba en un punto sin retorno, llevando a la revolución que buscaba una independencia real, justicia y una mejor calidad de vida para el pueblo cubano.
Exacto, chicas. Teniendo en cuenta este contexto, podemos entender cómo la Revolución Cubana fue el resultado de una historia de luchas y tensiones en la isla. Me parece importante hablar de Machado, quien gobernó Cuba entre 1925 y 1933. Al principio prometió estabilidad, pero luego fue reelegido en 1928 y comenzó a concentrar el poder en sus manos, eliminando toda oposición. Exactamente, Clara. Durante su mandato, la Gran Depresión de 1929 golpeó a Cuba y la producción de azúcar cayó drásticamente, dejando a miles de personas sin trabajo. En 1930, Machado impuso recortes salariales y eso provocó huelgas masivas y una fuerte represión. Así es, la represión fue brutal y la oposición creció, surgiendo movimientos revolucionarios como el ABC y la OCRR, que buscaba derrocar a Machado. Finalmente, en 1933, el ejército le exigió su renuncia y eso abrió la puerta a la revuelta de los sargentos, liderada por Fulgencio Batista, quien tomó el control del país. ¿Cómo siguió esto, Clara? En un principio, Batista se mantuvo en un segundo plano, pero en 1952 regresó al poder con un golpe de Estado que conllevó una dictadura, es decir, un sistema de gobierno en el que un líder o un grupo ejerce el poder absoluto sin límites ni controles democráticos. Es esencial aclarar que bajo el poder de Batista, las garantías constitucionales fueron suspendidas, lo que significaba que los ciudadanos carecieron de derechos, la oposición fue reprimida y se protegieron los intereses de Estados Unidos y las élites cubanas, generando mayor descontento. Este descontento llevó a figuras como Fidel Castro y a su hermano Raúl a intentar derrocar a Batista en 1953 con el asalto al cuartel Moncada. Aunque este acto fracasó, marcó el inicio del movimiento revolucionario. Mientras tanto, el revolucionario Ernesto pasó por Guatemala, donde adquirió la idea de revolución, el ideario marxista y de lucha armada a partir de las motivaciones de la acción social, de los grupos de exiliados y de la defensa del gobierno de Jacobo Arbenz. ¿Sabían que Castro se exilió a México después de ser liberado en 1955 y que fundó el movimiento 26 de julio, que recibe ese nombre en honor al asalto del cuartel Moncada, con el apoyo del Che Guevara y Camilo Cienfuegos? Sí, y en diciembre de 1956 desembarcaron en Cuba a bordo del Granma, se establecieron en la Sierra Maestra y empezaron una campaña de guerrilla. Esa estrategia ganó el apoyo popular, ¿no? Exactamente. Durante 1957 y 1958, el movimiento creció y ganó más control. Finalmente, en diciembre del 58, lograron tomar Santa Clara, que era el último bastión antes de La Habana, lo cual fue un momento clave. El 1 de enero del 59, Batista huyó y Castro entró en La Habana, proclamando el inicio de un nuevo gobierno revolucionario, el cual no habría sido posible sin Fidel Castro, ya que además de ser un político marxista que ejerció el poder durante 50 años, fue el máximo líder e impulsor de la Revolución Cubana, y sin él no hubiese existido tal revolución. Así es, luego del triunfo se produjo un cambio en la presidencia provisional. Manuel Urrutia fue sustituido por Osvaldo Dórticos, mientras Castro se consolidaba como el primer ministro. La revolución comenzó a implementar reformas radicales como la Ley de Reforma Agraria en 1959. En junio de 1959, el Che realizó los primeros contactos oficiales con la Unión Soviética en el Cairo y en octubre de ese mismo año las relaciones con Moscú dieron un giro cualitativo, lo cual marcó un punto de inflexión. En febrero de 1960, Anastas Mikoyan, en representación de la Unión Soviética, visitó Cuba y firmó el primer acuerdo económico bilateral importante. La situación se tornó aún más complicada cuando las empresas estadounidenses se negaron a refinar petróleo soviético en Cuba. Correcto. Esto condujo al gobierno cubano a expropiar todas las empresas norteamericanas en la isla. El 19 de octubre de 1960, la potencia del continente prohibió las exportaciones a Cuba y las relaciones diplomáticas se rompieron oficialmente en enero del 61, durante el gobierno de Eisenhower. En ese contexto, el 9 de julio de 1960, Nikita Khrushchev declaró a los misiles soviéticos que estaban listos para defender a Cuba. Poco después de esta declaración, se firmó un acuerdo militar donde los soviéticos prometían usar todos los medios posibles para evitar una intervención armada por parte de los norteamericanos. Eso, por supuesto, intensificó la hostilidad de Estados Unidos hacia La Habana. El 15 de abril de 1961, aviones pilotados por exiliados cubanos bombardearon campos de aviación en Cuba, lo que provocó pánico en la población. El 17 de abril, la Brigada 2506, conformada por cubanos exiliados, desembarcó en la Bahía Cochinos de Playa Girón, pero fue derrotada por las fuerzas revolucionarias encabezadas por Castro. Ese fue un gran momento para consolidar la orientación socialista del régimen cubano. La defensa contra la invasión estadounidense requirió
recibió el respaldo de la Unión Soviética y para conseguirlo tuvo que declararse a Cuba marxista-leninista. La instalación de misiles estratégicos en Cuba se convirtió en una estrategia política y militar brillante para los soviéticos. La tensión elevó y Kennedy impuso una cuarentena naval para impedir más armamento, mientras que instalaba sus misiles en Turquía. La crisis se resolvió cuando la Unión Soviética, sin consultar a Cuba, acordó retirar sus misiles a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir la isla y de retirar los suyos. Es muy interesante cómo todos estos eventos interrelacionados dieron forma a la política cubana y a las relaciones internacionales de la época. La revolución no solo cambió Cuba, sino que también tuvo un impacto profundo en el resto del mundo. Totalmente de acuerdo. Este periodo fue fundamental para entender la dinámica de la Guerra Fría en América Latina, la cual fue un enfrentamiento no tradicional por el medio de espionaje entre las mayores potencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Revolución Cubana fue un punto de inflexión tanto en el ámbito local como en el internacional. Por otro lado, con la paz restaurada, el gobierno revolucionario buscaba estimular el crecimiento económico y lograr sus objetivos de redistribución. La economía enfrentó grandes dificultades entre 1962 y 1970, especialmente debido a intentos fallidos de diversificación y campañas como la zafra de los 10 millones. A pesar de la situación crítica, la eliminación del analfabetismo y el acceso universal a la salud fueron logros importantes. Ahora podríamos hablar de la política exterior. La Revolución Cubana buscó defender la soberanía nacional y promover revoluciones en distintas partes del mundo, especialmente en África y América Latina. Así es, y la alianza con los soviéticos fue fundamental para Cuba. En 1965, el Partido Comunista de Cuba asumió la dirección del gobierno. En 1976 se institucionalizó una nueva constitución que fortaleció aún más el control estatal. Pero, ¿qué pasó con las relaciones internacionales en el contexto de la Guerra Fría? La Guerra Fría reorganizó las alianzas internacionales y consolidó el control estadounidense sobre América Latina. Acuerdos como el TIAR en 1947 y la creación de la OEA en el 48 fueron claves para sentar ese control. Correcto. En 1962, durante la conferencia en Punta del Este de la OEA, Cuba fue expulsada por ser acusada de dar la espalda al sistema panamericano y acercarse a la comunidad soviética y al comunismo, lo que distanció aún más a la isla de Estados Unidos. A pesar de las dificultades económicas que enfrentó Cuba, especialmente tras la caída de la Unión Soviética en el 91, el país logró mantener su sistema socialista y desarrollar sus logros en educación y salud. La economía cubana, aunque resultó golpeada, fue capaz de recuperarse y adaptarse, implementando medidas como la nacionalización de la industria azucarera y cooperativas agrícolas. Y a pesar de la crisis económica crónica, el régimen cubano consolidó su poder en la década de los años 80, aunque la apertura política continuó siendo muy limitada. Precisamente, el contexto internacional fue fundamental en las décadas del 60 y 70, no solo en Cuba, sino en todo el continente. Podríamos empezar por la crisis económica y monetaria a finales de los 60, ¿les parece? Así es, esa crisis, junto con el aumento de los precios del petróleo, tuvo amplias consecuencias en la economía mundial. En ese contexto, durante la presidencia de Jimmy Carter, se buscó la distensión con la Unión Soviética a través de los acuerdos SALT II, limitando el armamento estratégico, mientras se revelaban las contradicciones del sistema socialista y se buscaba fortalecer a los disidentes soviéticos. En 1979, la OTAN decidió renovar su arsenal nuclear en Europa, lo que generó tensiones internacionales. Además, las revoluciones en Irán, Nicaragua y Granada preocuparon a Occidente. Al mismo tiempo, la economía soviética ya enfrentaba serias dificultades y mostraba signos de estancamiento en comparación con las economías capitalistas. Durante la presidencia de Reagan se respaldaron gobiernos dictatoriales y adoptaron una postura más dura hacia la Unión Soviética en cuestiones estratégicas y militares. Por otro lado, durante la Segunda Guerra Mundial, América Latina vio un fortalecimiento del modelo de sustitución de importaciones que había comenzado en la crisis de 1930. Países como Cuba se vieron beneficiados del aumento de la demanda de materias primas y alimentos. Es cierto, en Cuba las exportaciones de caña de azúcar fueron fundamentales para la economía, pero también aumentaron la dependencia de los mercados externos, especialmente de los norteamericanos. Esto lo podríamos relacionar con la teoría de la dependencia desarrollada por Totonio dos Santos, que sostiene que los países subdesarrollados necesitan de un país hegemónico, en este caso Estados Unidos en la región. Son países los cuales se encargan de exportar materias primas y de importar maquinarias y capitales pesados para el desarrollo de algunas industrias, generando así una dependencia. Hablando de industria, el Che Guevara estuvo frente al Ministerio de Industria cubano. ¿Les parece si analizamos la figura de este? Sí, su trabajo en el gobierno reflejó su compromiso con los ideales comunistas. Así es, Guevara no solo se limitó a Cuba, sino que viajó por distintos países de América Latina y África, tratando de llevar su revolución y lucha contra la injusticia social. Su ideología se centraba en el marxismo y antiimperialismo,
lo convirtió en un símbolo de resistencia. Un hecho significativo fue la situación en Vietnam, donde se produjo un conflicto brutal contra Estados Unidos. El Che se sintió inspirado por esta lucha y se propuso expandir el movimiento guerrillero como una forma de combatir el capitalismo y el imperialismo. Su experiencia en el Congo, donde luchó en 1965 con un grupo de voluntarios cubanos en apoyo a los combatientes africanos, también fue crucial. Después de esa experiencia, renunció a todos sus cargos en Cuba y decidió regresar a América del Sur, comenzando su campaña en Bolivia. Aunque el operativo en Bolivia fue respaldado por Fidel Castro, el Che enfrentó muchas dificultades y finalmente fue capturado y ejecutado en el 67. Existen rumores de que su muerte fue planificada por los Castros, temerosos de su influencia y ambición. Su muerte lo convirtió en un mártir y su legado como líder revolucionario ha perdurado. Un aspecto clave del éxito de la Revolución cubana fue la habilidad de los rebeldes para coordinar sus acciones con una oposición urbana. Siguiendo la línea de la implicancia del Che, en La Habana, la Federación Estudiantil Universitaria y otros grupos civiles trabajaron en conjunto con el Movimiento 26 de Julio para organizar huelgas y ataques contra el gobierno de Batista, lo que ayudó a consolidar el apoyo popular. Además, a finales del 58, las fuerzas revolucionarias lograron unificar a diferentes grupos opositores anti-Batista. El éxito también se debió a la creciente represión del régimen y las malas condiciones de vida del pueblo. Un elemento fundamental de la Revolución cubana fue su enfoque en la cultura, educación y la salud pública. Asimismo, Cuba desarrolló uno de los sistemas de salud pública más avanzados de América Latina, proporcionando acceso universal y gratuito en atención médica. Esto se replicó por toda la región. Para comprenderlo mejor, el Che Guevara no solo fue un líder guerrillero en Cuba, sino un símbolo de la lucha contra la injusticia y el imperialismo a nivel mundial, cuyo legado sigue inspirando a muchos. Su capacidad para articular y liderar una lucha popular fue clave en el éxito de la Revolución cubana, y su enfoque en la justicia social ha resonado más allá de su tiempo. La Revolución cubana no solo fue un acontecimiento aislado en la isla, sino que tuvo un impacto continental al convertirse en la referencia de los países del Cono Sur en la lucha armada y movilización popular. Así es, Mateo. Fidel Castro junto al Che sostenían que la revolución debía ser promovida a otros países del tercer mundo, como parte de una estrategia global para enfrentar el imperialismo y el capitalismo. Antes de explayarnos, ¿saben el concepto de guerrillas? Yo no sé, las guerrillas son una estrategia militar en la que los pequeños grupos de combatientes, como los civiles armados, utilizan ataques móviles a pequeñas escalas contra un enemigo mayor y menos versátil, con el objetivo de debilitarlo y vencerlo mediante una guerra de desgaste. Podríamos agregar que surgen desde un descontento social, por algún motivo que puede ser de origen político, económico o entre otros. Las guerrillas latinoamericanas surgieron en el contexto de la Guerra Fría y con una creciente intervención norteamericana que diseñó una estrategia político-militar para la región, como la doctrina de la seguridad nacional. Me parece muy importante mencionar que muchas de estas luchas no fueron inicialmente armadas, sino que comenzaron como movimientos sociales pacíficos que demandaban reformas de tipo agrario, laboral y político. Exacto. Aunque la falta de respuesta de los gobiernos y la represión brutal de los movimientos sociales llevaron a una radicalización progresiva de los sectores de la población que optaron por la lucha armada como única vía posible para lograr cambios, como es el caso de Nicaragua y Colombia. Creo que puede encontrar un denominador común de las guerrillas latinoamericanas. ¿Cómo cuál? El antiimperialismo, el tercermundismo y la aceptación de la vía armada como único camino viable para lograr la liberación nacional y la revolución social. Imaginen que estas luchas armadas eran consideradas como una respuesta legítima a la violencia institucionalizada, especialmente en aquellos países que sufrieron condiciones políticas prescriptivas y represivas o regímenes militares. Parece importante destacar algunos casos guerrilleros en la Argentina, porque si bien estamos hablando de Cuba, nuestro país ha tenido muchas guerrillas muy importantes, ¿no lo creen? Concuerdo, Mateo, como los montoneros, quienes fueron una guerrilla urbana argentina que se alineó con el peronismo y abogó por los ideales populistas y nacionalistas, con el objetivo de implementar políticas redistributivas similares a los primeros gobiernos de Perón. Te faltó los actos más reconocidos que se llevaron a cabo, como el secuestro y asesinato del general Aramburu, y contribuyeron al ascenso de Héctor Cámpora al gobierno. Ya que estamos hablando del Che, podríamos mencionar que los guevaristas conformaron el Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1965. No podemos olvidar enunciar las dictaduras tan importantes que influyeron en América Latina en estos momentos. Podríamos ejemplificar algunos casos como... Yo comienzo, en Argentina, Jorge Rafael Videla, desde 1976 hasta 1981. Sigo yo, en Paraguay está Alfredo Stroessner aproximadamente entre 1954 y 1989. Uy, me mataron. Si mal no recuerdo, en Bolivia estaba Hugo Banzer, entre 1971 y 1978. Y no nos olvidemos de las más importantes en Cuba. Participaron Fulgencio Batista y Fidel Castro.
En Guatemala se encontraba Carlos Castillo Armas, que estuvo desde 1954 hasta el 57. Como último ejemplo, se me ocurre mencionar que en República Dominicana estaba Rafael Leónidas Trujillo, que permaneció un periodo casi récord desde 1930 a 1961. No aburramos a los oyentes, che. Me gustaría que antes de terminar hagamos un resumen de todo lo hablado en este extenso e interesante capítulo. ¿No les parece? Sin duda, llegando al final de nuestro recorrido por la Revolución Cubana, la cual fue un proceso que no solo transformó a Cuba, sino que inspiró movimientos de liberación en toda América Latina. Exacto, porque aunque comenzó como una lucha contra la dictadura de Batista, se convirtió en un símbolo global de resistencia y cambio, desafiando el poder de Estados Unidos en la región. De esta manera, la revolución dejó un legado duradero, desde la reforma agraria y la educación hasta el impacto de la geopolítica mundial con la famosa crisis de los misiles. Cuba atraviesa una fuerte crisis económica y social debido al embargo de Estados Unidos, la pandemia y el descontento de la ciudadanía, sumado a una alta inmigración y los daños del reciente huracán. Para enfrentar esto, busca fortalecer lazos comerciales con los BRICS. La Revolución Cubana fue un punto clave en la historia de Cuba y en la América Latina, dejando su huella en la región y en la Guerra Fría. Pero hasta aquí el programa de hoy, queridísimos amigos. Nos vemos en un próximo programa de Giro Internacional. Y recuerden que este programa lo hacen estudiantes de la magnífica, única Universidad de Congreso, tu puente al mundo. Muchas gracias. Política y sociedades, Giro Internacional, nunca pierdes el interés.